Materiales. Relación entre tensiones y deformaciones. Introducción. A partir del estudio del equilibrio del sólido, se pudieron determinar las tensiones en los distintos puntos que lo componen. A través del estudio de la geometría de los corrimientos de ese sólido deformable, se pudieron determinar las deformaciones que ocurrían en él. Estos dos nuevos conceptos, tensiones y deformaciones, no son independientes entre sí, sino que están estrechamente vinculados por medio de una relación causa-efecto, es decir, podríamos decir que las tensiones dan lugar a las deformaciones o viceversa. Para poder vincular las tensiones y las deformaciones, tenemos que conocer adecuadamente el material. De ahí es donde cobra importancia el estudio y el ensayo de los materiales. No podemos construir estructuras si no conocemos adecuadamente los materiales que la componen. Entonces, a continuación, nos vamos a referir brevemente a las propiedades de los materiales que se han estudiado justamente en esta materia, estudio y ensayo de materiales. Primera propiedad, homogeneidad. Cuando hablamos de un material que posee homogeneidad, decimos que se trata de un material homogéneo. ¿Qué significa esto? Que tiene iguales propiedades en todos los puntos. Segunda propiedad, isotropía. Por lo tanto, hablamos de un material isótropo. ¿Qué significa esto? Iguales propiedades en todas las direcciones pasantes por el punto. Si no se cumple, hablamos de anisotropía y por lo tanto de un material anisótropo. Un caso particular de anisotropía es la ortotropía, diferentes propiedades en direcciones ortogonales. Por ejemplo, la madera. La madera tiene distinta capacidad resistente si se la estudia en dirección paralela a las fibras o si se la estudia en dirección perpendicular a dichas fibras. Otra propiedad, ductilidad. El material que posee ductilidad se lo denomina material dúctil. ¿Qué significa esto? Que desarrolla grandes deformaciones permanentes antes de alcanzar la rotura. Aquí podemos ver en forma simplificada un diagrama tensión-deformación que corresponde básicamente a un material como el acero, donde se observa que en el momento de producirse la rotura, ese material experimentó deformaciones importantes. Por el contrario, un material frágil, la propiedad es la fragilidad, el material frágil es aquel que desarrolla muy poca deformación antes de alcanzar la rotura. Por extensión, en las estructuras se habla de rotura dúctil. ¿Cuándo se produce rotura dúctil en una estructura? Y es una rotura que se experimenta luego de que la estructura se deformó en magnitudes apreciables. Por lo tanto, eso significa, como esa rotura es progresiva, la estructura se va deformando, cada vez más, cada vez más, cada vez más, se dice que es una rotura con preaviso. Por el contrario, una rotura frágil es una rotura abrupta que se produce de repente y sin que haya experimentado grandes deformaciones y muchas veces no son apreciables a simple vista. De ahí la peligrosidad de la rotura frágil. Por eso es que siempre en estructuras tenemos que trabajar en esta situación, la situación dúctil, que es la situación deseable. En cambio, la rotura frágil, por sus características de no tener preaviso, es una situación de peligro que debemos evitar a toda costa. Otra propiedad, elasticidad. El material que la posee se dice que es un material elástico. Si acá tenemos el diagrama tensión-deformación de un material elástico, a medida que se aumenta la carga, experimenta deformaciones, van creciendo las tensiones, describiendo la curva OBC. Una vez que se llega al punto C, si esa carga se retira, significa que el material vuelve a describir esta misma curva en sentido inverso. Es decir,
cuando se retira la carga, el material recupera su posición original. Por lo tanto, dijimos las curvas carga y descarga son coincidentes. No quedan deformaciones residuables. No disipa energía, por lo tanto hablamos que es un material conservativo. Estas son las principales características del material elástico. También tenemos la plasticidad, otra propiedad. El material que la posee es un material plástico. Cuando se retira la carga, el material no recupera su dimensión original. Esa es la gran característica de los materiales plásticos. Si visualizamos esto en un diagrama tensión-deformación, imaginemos que tenemos un material plástico, lo empezamos a cargar, entonces durante la carga se va a describir la curva OBC. Cuando se llega al punto C, se retira la carga y la curva de descarga es la CDE. Por lo tanto, cuando se retiró toda la carga, eso equivale a que la tensión sería nula, la carga es nula, el punto que alcanzó el material está dado por el punto E. Fíjense que no coincide con el punto O de origen del ensayo. Entonces, la parte de deformación que se recupera es lo que se llama la deformación elástica. Lo que no se recupera más es la deformación plástica, es una deformación residual. Quiere decir que una vez que se te retiró la carga completamente, el material quedó con deformaciones residuales. Una característica importante de los materiales plásticos es que las curvas de carga y de descarga no son coincidentes, quedan deformaciones residuales y por lo tanto este es un material que disipa energía y por ende el material no es conservativo. Un detalle más. Si una vez finalizada la carga se hace la descarga, ¿sí? El punto final de esa descarga dijimos que era el punto E. Si a partir de ahí iniciamos una nueva carga, esa carga se va a realizar desde este punto E hasta el punto C. Es decir, que las curvas de carga y descarga sucesivas, mientras tanto no se supere la máxima carga aplicada en C, van a ser coincidentes y ahora este material se comporta elásticamente en el tramo OC, O'C, perdón. La porción del gráfico tensión-deformación que está a la izquierda del eje O', esa porción de gráfico, es decir, esta curva de carga inicial, esa se pierde, ya el material nunca más vuelve a estar en esas condiciones. Otra propiedad, viscoelasticidad. El material que la posee se dice que es un material viscoelástico. Este es un término que seguramente debe ser nuevo para muchos de ustedes. ¿Qué significa que un material sea viscoelástico? Cuando la relación tensión-deformación depende de la evolución de la tensión en el tiempo. Hay términos relacionados con la viscoelasticidad que seguramente les pueden ser más familiares, por ejemplo la reología, el creep o el fenómeno de fluencia lenta. Los fenómenos básicos de la viscoelasticidad básicamente son dos, aunque si bien se pueden combinar y hay casos más complejos, pero para los alcances de esta presentación es suficiente referirnos a los dos fundamentales, que son la deformación diferida y la relajación. Veamos qué entendemos por deformación diferida. La deformación diferida es un fenómeno que se da en muchos materiales habituales de construcción, como el hormigón, la madera, algunos plásticos, y también se da en el problema de la consolidación de suelos en geotecnia. Vamos a tratar de explicar este fenómeno. Supongamos que tenemos una barra en posición vertical fija en su extremo superior A y sometida a una carga P en su extremo inferior B, que va a ir variando en el tiempo.
En este primer gráfico tenemos la evolución de la carga aplicada, PdT, en función del tiempo. Y en este segundo gráfico se miden las deformaciones en función del tiempo. Entonces, se comienza aplicando la carga hasta que en un instante que designamos T0 se alcanza la magnitud P0. Y a partir de ahí la carga se mantiene constante hasta el final del ensayo, que lo definimos con esta magnitud T infinito, que sería el tiempo al infinito, es decir, separado en muchas unidades de tiempo del proceso de aplicación de la carga P0. Entonces, si estudiamos ahora las deformaciones, en el momento T0, cuando la carga llegó al valor P0, el material había alcanzado una deformación delta 0, que esta es la deformación que podríamos llamar inicial. A partir de este instante T0, la carga se mantiene constante. Sin embargo, se puede comprobar que las deformaciones crecen en forma asintótica hasta un valor llamado delta infinito para el tiempo infinito. Por lo tanto, a partir del instante T0 podemos decir aumenta la deformación bajo carga constante P0. Para tiempo igual a infinito resulta que la deformación, ahora la llamamos delta infinito, y la deformación diferida es simplemente la diferencia entre este valor delta infinito y la deformación inicial que se había alcanzado en el instante T0. Este fenómeno, por ejemplo, en el hormigón es particularmente importante para calcular deformaciones, sobre todo debido a carga permanente. El fenómeno de fluencia lenta en el hormigón, es decir, deformaciones diferidas en el tiempo, es tal que depende de muchas condiciones, se relaciona agua-cemento, condiciones de curado, el medio ambiente en el que está inserta la estructura, pero ese fenómeno hace que las deformaciones diferidas sean del orden de 2, 3, 4, hasta 5 veces las deformaciones iniciales. El otro fenómeno, relajación. Se da en aceros de muy alta resistencia, como los aceros que constituyen los cables que se utilizan en hormigón pretensado. Vamos a tratar de explicar este fenómeno. Supongamos que tenemos una barra AB a la que ahora se le fija ambos extremos, es decir, a la barra se la carga, o mejor dicho, se la deforma de cierta manera hasta que en un instante T0 adquiere la deformación delta 0 y a partir de ahí se mantiene esa deformación en forma permanente en la barra. Quiere decir que la barra originalmente no estaría fija en el punto B, sino que se la deforma hasta que alcanza el punto B y a partir de ahí se la fijó. Ya no se puede volver a cortar. Si ahora medimos la evolución de la carga en esa barra experimentaría una carga P sub 0 en el instante T0, que es el momento en el que se fijó la deformación impuesta, y a partir de ahí, si se sigue midiendo la carga, se puede comprobar que para un tiempo T infinito, la carga en la barra disminuye en una magnitud delta sub P. Eso es lo que se conoce como fenómeno de relajación en los aceros. ¿Qué significa esto? Que en el instante inicial T0 el acero estaba soportando esta fuerza P sub 0, pero un tiempo después, hablemos en términos de años, la fuerza que está soportando ese acero es P infinito. Esto es particularmente importante en el diseño de las estructuras. Los aceros de pretensado que se usan hoy en día expresamente se los diseña para que sean aceros de baja relajación, es decir, para minimizar esta pérdida. En resumidas cuentas, este problema de relajación lo podemos resumir de la siguiente manera.
A partir del instante t0 disminuye la carga bajo una deformación constante delta sub 0. Para el tiempo infinito, la carga aplicada pasa a ser P infinito, menor a la P0 aplicada originalmente, y se produce una pérdida de carga por relajación delta sub P igual a P infinito menos P0. Energía de deformación. El trabajo realizado por las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema se acumula dentro del mismo como energía interna de deformación. Esta es otra forma de expresar el principio de equivalencia. Vamos a tratar de explicar esta definición. Primeramente estudiaremos el trabajo de las fuerzas exteriores sobre el cuerpo. Para ello vamos a considerar una barra fija en el extremo superior y con el extremo inferior libre. A esa barra se la somete a una carga P en el extremo inferior libre dirigida hacia abajo. Por lo tanto, la barra va a experimentar cambios en su longitud. Como es una carga claramente de tracción, la barra se va a alargar en una magnitud delta. Ahora bien, como esta carga P se aplica en forma paulatina, vamos a representar en un gráfico la evolución de esa carga en función de la deformación. Entonces, a medida que se aumenta la carga, aumentan las deformaciones, hasta que en un instante determinado tengo aplicada una carga P y el extremo inferior de la estructura, de la barra, experimentó un descenso delta. Serían las coordenadas de este punto, P y delta. Ahora bien, si se aumenta la carga en un valor diferencial de P, la estructura va a experimentar un corrimiento diferencial de delta que se sumará al delta anterior. Entonces estaríamos en esta situación, la carga aplicada sería P más diferencial de P y el corrimiento de la estructura sería delta más diferencial de delta. Si se pretende evaluar el trabajo realizado por la fuerza P, recordemos de física que el trabajo de una fuerza no es otra cosa que el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Como acá tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección, ese producto escalar, al ser los dos vectores colineales, se transforma directamente en el producto del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Entonces, cuando el diferencial de trabajo sería, en el instante que yo tengo aplicada la fuerza P en la estructura, a partir de ahí genero un desplazamiento diferencial, el trabajo que realizó esa carga es P por el diferencial de delta. Pero en el instante que se produce el incremento de deformación de delta, se produce un incremento de carga consecuente. Por lo tanto, al producto del aumento de la carga diferencial de P por diferencial de delta, hay que afectarlo de un coeficiente, alfa. Este coeficiente alfa, eso lo podemos entender si visualizamos la forma de crecimiento de la curva P delta. Si se amplía en detalle este sector, podemos ver que si el pasaje de P a P más diferencial de P se hace a través de una ley lineal, ese valor alfa mide 1/2. Si se hace a través de una curva como esta que está aquí debajo, ese valor de alfa es menor que 1/2. Y si hace con una curva como esta que está acá arriba, ese valor de alfa es mayor que 1/2. Es decir, el diferencial de trabajo externo es igual al área sombreada bajo la curva. Que ese área se compone de un rectángulo de valor de altura P y base diferencial de delta, y de un pequeño triángulo ubicado aquí, cuyo área es diferencial de P por diferencial de delta por el coeficiente alfa que corresponda.
Ahora bien, resulta ser que este segundo término, diferencial de P por diferencial de delta, al ser tanto diferencial de P como diferencial de delta dos magnitudes infinitésimas, esto es un producto de infinitésimos, por lo tanto este término frente al primer término es despreciable por ser lo que llamamos un infinitésimo de orden superior. Por lo tanto, el diferencial de trabajo externo es simplemente P por diferencial de delta, es decir, es el área de un rectángulo elemental bajo la curva P delta. Ahora bien, el incremento de carga se produce desde cero hasta que la estructura experimenta una deformación que llamamos delta asterisco, simplemente para diferenciarla de la variable independiente delta. Entonces, el trabajo exterior realizado por la carga P aplicada no es otra cosa que la suma de cada uno de estos elementos diferenciales de área bajo la curva, es decir, es la integral del diferencial de trabajo externo, es la integral entre 0 y delta asterisco, los límites de integración, de P por diferencial de delta. Aquí se ve el área sombreada, es el trabajo externo realizado por la carga aplicada P. Ahora vamos a evaluar el trabajo de las fuerzas interiores. ¿Cuáles son las fuerzas interiores? Y bueno, todas las tensiones a las que está sometida esta barra bajo la acción de la carga P. Para poder evaluar el trabajo de las fuerzas interiores se va a aislar un elemento diferencial de volumen y lo vamos a ampliar. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos el diferencial de volumen, el elemento diferencial de dimensiones de X, de Y y de Z, y ese elemento está sometido exclusivamente a tensiones normales en la dirección del eje X de la barra, que la llamamos sigma X. Bien, se podría pensar, de la misma manera que se midió la evolución de la carga versus la deformación o el corrimiento delta del extremo inferior, se puede graficar la evolución de la tensión en función de la deformación longitudinal epsilon. Y es lo que se ve en esta curva. En un instante determinado, la tensión en el cuerpo es sigma y ese elemento diferencial alcanzó una deformación epsilon. Cualquier pequeño incremento de deformación va a producir un incremento de tensión delta sigma. Para poder evaluarlo, se podría considerar que este elemento diferencial con esta tensión es análogo a la barra completa. Podríamos pensar que este elemento diferencial como una barra de sección transversal de Y de Z y de longitud diferencial de X. Por lo tanto, se le podría aplicar esta misma expresión. Entonces, el diferencial de trabajo interno es el trabajo que realiza este elemento con esta tensión. ¿A qué es igual? Vimos que era la carga aplicada por el corrimiento diferencial. Bien, ¿cuál es la carga aplicada? ¿Sigma X? No, sigma X es la tensión. Para que sea el trabajo no lo realizan las tensiones, sino que lo realizan las fuerzas. Entonces, la fuerza aplicada en esta barra es sigma X por el área en la que actúa, es decir, sigma X por DI de Z, que es este primer término que aparece en el producto. Esto es diferencial de P, el equivalente a diferencial de P del trabajo exterior. ¿Y cuánto vale el corrimiento que experimentaría esta barra? Bueno, es simplemente el diferencial de epsilon X multiplicado por la longitud de la barra, que es diferencial X. Por lo tanto, si se reordenan estos términos, nos quedaría sigma X por diferencial de epsilon X por dx de Y de Z. Dx de Y de Z
no es otra cosa que el volumen de esta barra infinitesimal, es decir, es el diferencial de volumen. Y al producto sigma x por diferencial de epsilon x lo vamos a designar con esta nomenclatura, diferencial de u tilde. Ya vamos a explicar qué significa esta nomenclatura. Por lo tanto, el diferencial de trabajo interno es diferencial de U tilde por diferencial de volumen. Es una magnitud diferencial que se mide en cada unidad de volumen. Por lo tanto, si yo integro el diferencial de U tilde, fijémonos que es el diferencial de U tilde. U tilde es sigma x por diferencial de epsilon, es decir, es un elemento diferencial del área determinada por la curva sigma en función de epsilon. Por lo tanto, si lo integramos a ese elemento diferencial sigma x por diferencial de epsilon x entre epsilon igual 0 y epsilon igual a epsilon asterisco, al finalizar el ensayo, obtendríamos la magnitud U tilde. Esta magnitud U tilde la designamos como energía interna de deformación por unidad de volumen. Es decir, esta expresión es el trabajo que realizaron las fuerzas interiores en cada elemento de volumen, en cada uno de los elementos diferenciales que componen la barra. Por lo tanto, para tener el trabajo interno total, lo que tenemos que hacer es integrarlo en el volumen. Entonces, el trabajo interno de deformación es, finalmente, la integral en el volumen de la energía interna de formación. Es esta expresión que tenemos acá. Es decir, el principio de equivalencia, planteado en términos energéticos, se expresa de esta manera, que el trabajo realizado por las fuerzas exteriores tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas interiores. O bien, como está acá en la definición, el trabajo realizado por las fuerzas exteriores se acumula dentro del sistema como energía interna de deformación. Es decir, en términos matemáticos, es igualar esta expresión a esta otra. Y esta es la forma más general del principio de equivalencia. La particularidad que tiene y lo interesante que hace este planteo energético es que esta ecuación es válida para cualquier tipo de material. Si en el proceso de carga de una estructura voy midiendo la evolución de las tensiones en función de las deformaciones en un punto, vimos que la línea roja describía la ley de evolución de esas tensiones en función de las deformaciones y el área bajo dicha línea roja no era otra cosa que la energía interna por unidad de formación. Si en algún momento se descarga la estructura, parte de esa energía, la descarga se produce según esta línea de color azul, parte de esa energía se va a recuperar como energía de deformación elástica, U tilde E, y parte de esa energía se va a perder irremediablemente como energía de deformación anelástica, como calor. Es decir, que la energía de deformación total que se almacena en un elemento diferencial de la estructura en estudio se compone de una parte de energía que es recuperable, U E tilde, y una parte que es irrecuperable, la designamos con Q, magnitud asociada normalmente al calor. Esto es por unidad de volumen. Hechas estas definiciones de energía, estamos en condiciones de definir dos propiedades más de los materiales. Dichas propiedades son la resiliencia y la tenacidad. La resiliencia es la capacidad de acumular energía de deformación en el campo elástico y se caracteriza, se representa por este área sombreada en color verde. En cambio, la tenacidad
es la propiedad del material de acumular energía de deformación tanto en el campo elástico como plástico. Y está representada por el área total encerrado bajo la curva tensión de deformación. Si comparamos ambas áreas, podemos observar que la tenacidad es mucho más que la resiliencia, es decir, un material puede acumular mucha más energía en el campo elastoplástico que en el campo elástico exclusivamente. Ahora vamos a hablar del trabajo y energía en el campo elástico lineal. Esto es aplicable entonces para los llamados sistemas conservativos. Trabajo de las fuerzas exteriores. Si medimos la evolución de la carga aplicada a la estructura con los desplazamientos que experimenta esa estructura, tendremos una ley lineal donde la carga aumenta desde 0 hasta un valor P asterisco al que le corresponde una deformación delta asterisco. El trabajo realizado por la fuerza exterior P, con lo que habíamos expresado en la diapositiva anterior, estaba representado por esta integral. Si ahora dentro de la integral introducimos la ecuación de esta recta, la pendiente de esta recta va a ser P asterisco dividido delta asterisco. Por lo tanto, la ecuación de la recta es P asterisco sobre delta asterisco por delta. Lo integramos entre 0 y delta asterisco, es decir, los límites de integración, ¿y qué vamos a obtener? No vamos a obtener otra cosa que no sea el área de este triángulo. Acá está hecha la integral, P asterisco delta cuadrado sobre 2, entre los dos límites de integración 0, delta, el trabajo total realizado por las fuerzas exteriores es un medio de P asterisco por delta asterisco. Algo similar podemos hacer ahora con la energía de deformación elástica específica. Específico significa por unidad de volumen, también llamada energía potencial elástica. ¿Por qué potencial? Porque la podemos recuperar. El sólido elástico lineal sometido a este incremento de cargas experimenta en un diferencial de volumen un incremento de tensiones sigma en función de epsilon, que está dado también por esta ley lineal. Ese trabajo interno de deformación, según lo que hemos visto en la diapositiva anterior, era la energía de deformación por unidad de volumen integrada en el volumen. Esta es una relación lineal, ¿sí? Por lo tanto, vemos que las tensiones son proporcionales a las deformaciones epsilon. La constante de proporcionalidad no es otra cosa que el módulo E. Entonces, reemplazamos la tensión por epsilon por E epsilon por diferencial de epsilon. Esto es la energía de deformación por unidad de volumen y lo integramos en el volumen. Tenemos que realizar esta doble integral. Entonces, la primer integral, la integral en diferencial de epsilon, me arroja un medio de sigma asterisco por epsilon asterisco. Y esto lo tenemos que integrar en el diferencial de volumen. Por lo tanto, este paréntesis, el integrando esta segunda integral, no es otra cosa que la energía potencial elástica por unidad de volumen. Un medio de sigma asterisco epsilon asterisco. Esta es la expresión que da la energía de deformación elástica por unidad de volumen para el caso de una solicitación unidimensional, es decir, que solamente tenemos aplicada una tensión sigma en una de las caras de ese elemento. Pero ese sólido, en rigor, es parte de una estructura en el espacio tridimensional y ese elemento puede interactuar en cada una de sus caras con el resto de la estructura. Por lo tanto, vamos a tener, en general, tensiones normales y tensiones tangenciales en cada una de las caras. Se puede extender este concepto al caso más general de la siguiente manera. Para el caso
triaxial, es decir, que vamos a tener sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau xz, tau yz, y por ende y vamos a tener las deformaciones correspondientes, epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma xz, gamma yz. Esta expresión es la expresión de la energía potencial elástica para el caso más general de un estado triaxial de tensiones. Ensayo de materiales. ¿Cuál es el objeto del ensayo de los materiales? Es poder determinar las propiedades físicas y mecánicas de los mismos, de las cuales estuvimos hablando hasta la diapositiva anterior. ¿Esto se puede hacer de cualquier forma? No, no se puede hacer de cualquier forma. Hay normas que establecen procedimientos de carácter estándar. ¿Para qué? Con la finalidad de poder obtener resultados comparables realizados en dos momentos diferentes o realizados por dos laboratorios diferentes. Estas normas establecen la forma en que se tienen que tomar las muestras y la cantidad de muestras necesarias, las condiciones de aceptación o rechazo de esas muestras, qué dimensiones tiene que tener la probeta, la forma en que se le tiene que aplicar la carga, la forma de efectuar las mediciones de la probeta, cuáles son los cálculos a realizar, cómo se deben manejar estadísticamente los resultados, y todo esto con la finalidad última de obtener valores característicos de las propiedades en estudio. En Argentina esto lo hace el Instituto IRAM. En Brasil lo tenemos a través de las normas NBR, en Estados Unidos de América ASTM y en la Comunidad Económica Europea las normas UNE-EN. Estos valores característicos de las diferentes propiedades mecánicas de los materiales son los que usan los reglamentos para poder establecer valores de referencia para el diseño, ya sean valores admisibles o valores últimos. Estos reglamentos son los que establecen las condiciones mínimas que se deben cumplir en el diseño de estructuras. En Argentina la reglamentación es la reglamentación CIRSOC. CIRSOC significa Centro de Investigación Reglamentos de Seguridad de las Obras Civiles. Es una repartición que depende del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y son de aplicación obligatoria en el ámbito de la obra pública y son una referencia obligada en el ámbito de las obras privadas. Estados Unidos tiene infinidad de instituciones que establecen reglamentos de diseño, entre ellas la ISC, American Institute Steel Construction, la ASCE, American Society Civil Engineering, ASME, American Society Mechanical Engineering, el ACI, American Concrete Institute. En la Comunidad Económica Europea tienen un marco reglamentario común a toda la comunidad que está dado a través de los eurocódigos. En esta foto se puede observar un ejemplo de una máquina para hacer un ensayo de tracción. Acá están la probeta, donde se le marcan 2 puntos para medir la longitud inicial de referencia. La zona de la probeta de mayor dimensión es la que toman las mordazas de la máquina. La probeta tiene un diámetro de sub-0. Una vez aplicada la carga, la probeta experimenta una longitud y entre estos 2 puntos, mediante un comparador centesimal, se mide los cambios de longitud que experimenta esa probeta. Entonces después se determina directamente la deformación específica como la elongación delta dividido la longitud inicial L sub 0 y la tensión directamente como la carga aplicada dividido el área inicial de la probeta pi diámetro cuadrado sobre 4. Luego de la realización del ensayo, la ruptura se produce aproximadamente en el tercio medio de la probeta y en esa zona se produce, es lo que se llama la zona de
estricción, que se produce una disminución visible a simple vista inclusive del diámetro de la probeta, y la zona de ruptura donde se produce la ruptura física de la probeta. Ensayo de tracción de un acero con bajo contenido de carbono. Este es un acero de uso común en la construcción estructural. Por ejemplo, un acero tipo F24. Esta nomenclatura hace referencia, la F, a que es una tensión de fluencia, y el 24 se refiere a la tensión de fluencia propiamente dicha, que es la forma en que se clasifican los aceros en Argentina. Aquí tenemos el diagrama que se obtiene al efectuar el ensayo de una probeta de acero F24. Podemos observar que tenemos una primera parte que está regida por una ley lineal, es decir, de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Esa ley lineal se cumple hasta el punto P, primer punto notable del diagrama, que es el que llamamos límite de proporcionalidad. La tensión en ese punto la designamos sigma P y está en el orden de 190 a 210 megapascales para este acero F24. El asterisco significa que todas las tensiones que se van a mencionar en este cuadro están referidas siempre al área inicial de la probeta. Al referir las tensiones al área inicial de la probeta, lo que va a hacer es describir esta curva, que es la que todos conocemos del ensayo, que es lo que se llama el diagrama nominal de ensayo. Si se continúa aumentando la carga, alcanzamos un nuevo punto E muy próximo al P, que es el límite de elasticidad. La tensión en ese punto está en el orden de 220 megapascales. Si se supera este valor, irremediablemente empiezan a aparecer en el material deformaciones permanentes. Por debajo de este valor, la deformación se recupera en su totalidad, por eso es el llamado límite de elasticidad. Si se sigue aumentando la carga por encima del punto E, se empieza a comprobar que entramos en un sector donde se producen grandes deformaciones para pequeños cambios o incluso fluctuaciones de la tensión. Entramos en lo que se llama la zona de plasticidad por fluencia, donde tenemos los puntos notables son el punto F' y F segunda, los llamados límites de fluencia, límite superior, límite inferior de fluencia, que esos valores están en el orden de 240, 250 megapascales. Fíjense, 240 F24, el acero F24, por lo tanto, es un acero que tiene 240 megapascales de tensión de fluencia. Si a partir de acá se sigue aumentando la carga y por ende la tensión en el material, se empieza a describir esta parte de la curva hasta que alcanza un máximo en el punto U. Esta región es lo que se llama la zona de endurecimiento por deformación. Acá se alcanza la máxima tensión en la probeta. Esa tensión está en el orden de 370 a 440 megapascales para el acero F24. Y a partir de aquí se produce el fenómeno de estricción, donde se empieza a apreciar a simple vista la reducción de la sección transversal de la probeta, hasta que la rotura propiamente dicha, la rotura física de la probeta, se produce en el punto R, donde se produce la fractura, con una tensión en el orden de 330 megapascales. Es interesante ver la magnitud de las deformaciones. En el campo elástico tengo 1 por 10 a la menos 3, al final de la fluencia 20 por 10 a la menos 3, es decir, al final de la fluencia la deformación es 20 veces la que se había alcanzado al final del campo elástico, y al alcanzar la rotura 300 veces la del campo elástico. Esto pone en evidencia que el acero común de construcción es un material
que se caracteriza primero por su gran ductilidad y también por su gran tenacidad, ¿no? La gran capacidad de absorber energía de deformación en el campo anelástico. Esta curva de color verde, a la que se denomina diagrama real, no la usamos habitualmente porque esta curva está referida a lo que sería la sección instantánea de la probeta. Es decir, acá tendríamos que ir midiendo, además de la carga y la deformación, tendríamos que ir midiendo cómo se va modificando la sección transversal de la probeta. Lógicamente, todos intuitivamente sabemos que si estiramos un material, se produce una reducción de la sección transversal. Entonces tendríamos que ir midiendo el área, cómo va variando el área en forma instantánea, y si calculamos las tensiones con ese área instantánea, estaríamos describiendo esta línea punteada de color verde. Queda por explicar que si a partir de un punto como este, el M, en la zona de endurecimiento por deformación, es decir, en la zona, también se llama strain hardening en inglés, una zona donde ya sabemos que tenemos deformaciones permanentes, a partir del punto M retiramos la carga, la línea de descarga que se va a describir, esa va a ser paralela a la del campo elástico lineal. Por lo tanto, vamos a obtener este punto N, ¿sí? Y la pendiente de estas dos rectas, designadas por este ángulo alfa, es exactamente la misma. Endurecimiento mecánico, límite de fluencia convencional. Acá tenemos la curva tensión-deformación de la diapositiva anterior. Habíamos hablado que cuando alcanzábamos un punto M, en la zona de deformaciones permanentes, si retiramos la carga, se describía la recta MN. Si yo ahora empiezo a recargar de nuevo esta probeta, la recarga se produce a partir de la recta NM. Es decir, que todo lo que queda a la izquierda de la recta MN, toda esa parte del gráfico tensión-deformación, ya no la volvemos a ver nunca más. Ya el material, al haber alcanzado deformaciones permanentes, ya pierde el comportamiento elástico, el comportamiento de fluencia, y eso no lo recupera nunca más. Por lo tanto, estamos ahora, podríamos decir, en presencia de un nuevo material. Esta curva azul va a ser la nueva curva de tensión de deformación para este material. Por eso estamos hablando de un endurecimiento mecánico. ¿Qué hicimos? Este material lo sometimos a una solicitación tal que al haber superado, haberse metido en el campo plástico de deformaciones permanentes, ese material ahora se le ha cambiado completamente sus características mecánicas. El nuevo material va a describir la curva NM hasta la rotura. Por lo tanto, nuestro origen de coordenadas ahora lo tenemos que ubicar en presencia del punto N. ¿Qué podemos observar? Primero lo que ya apuntamos. La parte a la izquierda de la curva NM desaparece. Entonces ahora tenemos un nuevo campo elástico que es notablemente mayor que el anterior. Los procedimientos por los cuales se logra esto es el estiramiento o trefilado, el estiramiento, o también puede ser la torsión de una probeta, o el trefilado, el hecho de lograr, por ejemplo, esto se usa para fabricar alambres, que es un material de un determinado diámetro, se lo fuerza a pasar por diámetros cada vez más pequeños y se produce un proceso de estiramiento que tecnológicamente eso se conoce como trefilado. Podemos ver que la nueva tensión de proporcionalidad es mayor que la original y se acerca a la tensión última, la tensión máxima que podía soportar el material. También vemos que el material perdió ductilidad, ¿sí? El área
y perdió tenacidad. El área bajo esta curva es sensiblemente menor a la del material original. También vemos que desaparece el plafón o meseta de fluencia. Entonces estos materiales tienen la dificultad que si yo ahora quiero trabajar con este material, ¿cómo hago para determinar la tensión de fluencia con la cual voy a referir después mis cálculos? Entonces para estos materiales se utiliza lo que se llama un límite convencional de fluencia. Es decir, para que ellos se establece una deformación que es del orden del 0,2% y esa deformación, fíjense que esta recta se lleva paralela a la línea que define el campo elástico lineal, la tensión para esa deformación de 0,2% es lo que se llama límite convencional de fluencia. ¿Qué materiales tienen este tipo de diagrama? Primeramente, bueno, un acero común que se lo estira más allá del límite de proporcionalidad. El acero, ese acero luego de la descarga queda con este material. Así es como se obtenían, por ejemplo, los primeros aceros que se utilizaban en hormigón armado. Eran aceros estirados en frío o aceros torsionados, se lo llegaba por encima del límite de la elasticidad por un proceso de torsión de la barra de acero. Pero también hay otros aceros que simplemente por su composición metalúrgica no presentan una meseta de fluencia como el acero común y presentan directamente diagramas de este estilo. Son aceros con alto contenido de carbono o aceros aleados donde se le agregan diferentes componentes como para poder obtener diferentes propiedades de los aceros, como puede ser acero inoxidable, aceros con mejores propiedades de soldabilidad, más resistencia a la fatiga, más dureza. También hay otros materiales, como por ejemplo el aluminio, que poseen diagramas de este estilo. A partir del ensayo podemos establecer las constantes mecánicas de los materiales. Es decir, como uno de los resultados del ensayo es justamente obtener las propiedades que necesitamos para poder hacer nuestro diseño. Acá tenemos que hablar de la ley de Hooke. Robert Hooke estableció en el año 1678 la existencia de una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones. Y esta es una de las bases de la resistencia de los materiales. Es lo que llamamos la linealidad mecánica. ¿Cómo se expresa esto? En términos de las tensiones normales, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. La constante de proporcionalidad no es ni más ni menos que la pendiente de la recta del periodo elástico lineal del diagrama tensión-deformación de las diapositivas anteriores, y es lo que llamamos módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Si expresamos esta misma ley en términos de tensiones tangenciales, tendremos que la tensión tangencial es proporcional a la distorsión angular y la constante de proporcionalidad es el módulo G, o también llamado módulo de elasticidad transversal. Otra característica que surge de los ensayos es el llamado efecto Poisson. ¿Qué significa esto? Toda deformación específica en una dirección provoca otra de signo contrario en direcciones ortogonales a la primera. Es decir, que si estiramos una barra, es decir, la deformación longitudinal es mayor que 0, esa barra al estirarse, ¿sí?, va a producirse una contracción, una reducción de la sección transversal. Por lo tanto, el épsilon transversal va a ser menor que 0. Y por el contrario, si la deformación longitudinal es menor que 0, es decir, la barra se acorta, en ese caso se va a producir una expansión transversal, es decir, el épsilon transversal es mayor que 0. Esto lo podemos representar mediante esta simple ecuación. Mu es el llamado coeficiente de Poisson, que es
no es ni más ni menos que la relación entre la deformación transversal referida a la deformación longitudinal, precedida por un signo menos, que esto simplemente es por el hecho de que si la deformación longitudinal es positiva, la transversal es negativa y viceversa. Los valores límites del coeficiente de Poisson están entre 0, límite inferior, y 0,5, el límite superior. Tanto E, módulo elasticidad longitudinal, como el coeficiente de Poisson son las magnitudes mecánicas por excelencia para describir el comportamiento de los materiales. Acá se definió el módulo elasticidad transversal como otra magnitud, pero sin embargo este módulo elasticidad transversal no es independiente de las otras dos, sino que se puede demostrar que G es igual a E sobre 2, 1 más mu. Pueden ver la demostración de esta expresión en el libro de Flies, Estabilidad 2. Materiales ideales. Primeramente, aquí tenemos la curva tensión-deformación de un acero, la curva de ensayo tensión-deformación de un acero. Este diagrama es el diagrama que se obtiene directamente en la máquina de ensayo. Trabajar con este diagrama significa una complejidad importante en el diseño. Entonces resulta muy práctico tratar de simplificarlo, y entonces ahí es donde pasamos a hablar de un material ideal, que es esta curva azul. Podemos apreciar que la curva azul se superpone prácticamente en la totalidad del campo lineal con la curva roja de la curva de ensayo sigma E, hasta alcanzar el valor de la tensión de fluencia, y a partir de ahí se representa mediante una horizontal, es decir que una vez que se alcanzó la tensión de fluencia sigma F, el material no puede experimentar incrementos de tensión y se va a deformar en forma ilimitada. ¿Cómo caracterizamos este material ideal? A partir de la tensión de fluencia sigma F, el módulo de elasticidad E igual la tangente de la recta del campo elástico lineal, y la deformación en el límite elástico, es decir, cuando se inicia la fluencia, epsilon E, la deformación correspondiente a este punto, es directamente la tensión de fluencia sobre el módulo de elasticidad. Este es el material llamado elastoplástico ideal. Es un material irrompible. Podemos apreciar que en el campo elástico y en la zona de fluencia, la coincidencia con la curva que se obtiene en la máquina de ensayo es, podríamos decir, prácticamente total. Se diferencia solamente en esta parte, en lo que llamábamos de endurecimiento por deformación o strain hardening, donde se despreciaría la capacidad de realizar trabajo del material real. Esto es limitar el diseño. En la gran mayoría de los problemas a los que nos vamos a enfrentar los ingenieros civiles, no. Y la respuesta, ¿dónde la podemos encontrar? Y simplemente visualizando las deformaciones que experimentaba el material en la página anterior. El acero F24 al final del campo elástico tenía una deformación de 1 por 10 a la menos 3, y al final de la fluencia 20 por 10 a la menos 3. Quiere decir que un material que finalizó la fluencia se deformó 20 veces más que en el campo elástico. Por lo tanto, eso es una capacidad de deformación mucho mayor que la que tienen la mayoría de las estructuras que vamos a diseñar como ingenieros civiles. Por lo tanto, esta simplificación con el material ideal es verdaderamente muy buena, es sumamente razonable. Pero ¿qué pasa? Los materiales ideales se diferencian de los que podríamos llamar materiales reales. En
este real entre comillas. El material real es un material que sigue la misma curva del material ideal descrito por la gráfica en color azul. La única diferencia es que a este material se le va a limitar la máxima deformación que es capaz de experimentar. Entonces, esto es sin duda es una restricción, pero tiene su correlato en la práctica, porque cuando una estructura llega a alcanzar estos valores de deformación, prácticamente queda inutilizada por otras condiciones que tienen que ver con las condiciones de servicio de esa estructura. Es decir, ya se deformó mucho y por ende pasa a estar inutilizable. Otros diagramas ideales que se podrían construir y que tienen aplicación en el desarrollo de cálculos y ejercicios son estos que se ven a continuación. Este primer caso es el caso de un material frágil, elástico lineal, ¿sí? Frágil porque no experimenta deformaciones importantes, y elástico lineal porque la ley tensión-deformación es directamente una línea recta. Este segundo caso es un material elastoplástico, pero que admite un endurecimiento posterior a la región de fluencia. Y este último caso es el de un material elastoplástico real. Elastoplástico real. Es decir, se limitaron tanto las deformaciones últimas en tracción como en compresión. Con diagramas de este estilo se va a dimensionar las estructuras de hormigón armado, por ejemplo, y las estructuras metálicas también. Concepto de seguridad. Las estructuras se diseñan de modo tal que ciertas magnitudes adoptadas como referencia no superen determinados valores máximos preestablecidos, los que se fijaron considerando valores límites de dicha magnitud afectados, es decir, disminuidos, por adecuados coeficientes de seguridad. En todo proceso de diseño aparecen incertidumbres que no se pueden evitar, pero que sí debemos controlar como ingenieros diseñadores de estructuras. Hay incertidumbres propias de las cargas, de los modelos y las hipótesis que hacemos durante el cálculo, del destino de la estructura. Una estructura la podemos diseñar para que sea un edificio de oficinas, pero puede ser que en los 50 años que se estipula como vida útil de esa estructura, puede ser que la destinen a un depósito o a una biblioteca. Hay incertidumbre respecto a la calidad de los materiales. Yo especifico un material en los cálculos y después ¿quién me asegura que pusieron ese material en la obra? Y todo eso tiene que ver con la rigurosidad y la calidad del proceso constructivo. En resumen, se puede decir que cuanto más incertidumbre tengamos, tenemos que adoptar mayores coeficientes de seguridad. El cuadro que se ve a continuación se pasa fundamentalmente en este primer párrafo. Cuando hablamos de magnitudes adoptadas como referencia, en función de la magnitud que adoptemos como referencia, vamos a obtener diferentes métodos posibles de cálculo de estructura. Por ejemplo, un primer caso. Si la magnitud que adopto como referencia es una tensión, esa tensión no va a tener que superar un cierto valor máximo. Es decir, que yo voy a verificar que esa tensión, sigma, por ejemplo, sea menor que la tensión de fluencia dividido un adecuado coeficiente de seguridad para la tensión de fluencia. O bien que la tensión tangencial sea menor que la tensión tangencial de fluencia dividido un coeficiente de seguridad para las tensiones tangenciales. Cuando hablo de verificar una tensión, la tensión es una magnitud que se produce en un punto determinado de la estructura. Por lo tanto, la localización del problema está en un punto. Los métodos que trabajan con este criterio se llaman todos métodos de tensiones admisibles, o bien por sus siglas en inglés, ASD, Allowable Stress Design. Un segundo caso
puede ser que la magnitud que yo considere como referencia ya no sea una tensión, sino que sea una solicitación. Por ejemplo, un momento flector, un esfuerzo normal, un esfuerzo de corte. Entonces, la condición que voy a cumplir es que esa magnitud de esa solicitación sea menor que la última solicitación que puede soportar ahora la sección, estoy hablando de una sección transversal completa, dividido por un adecuado coeficiente de seguridad. Estos métodos, ¿sí?, que localizan el diseño en lo que sería la sección más desfavorable de la estructura, se denominan genéricamente métodos de ruptura o en sus últimas versiones los llamados métodos LRFD, que significa por la sigla en inglés Load and Resistance Factor Design. Existen un tercer tipo de métodos donde la magnitud que se toma como referencia ya no son las tensiones, no son las solicitaciones, sino que directamente son las cargas aplicadas sobre la estructura. Entonces, la condición que se debe cumplir, que la carga que se aplica en el diseño tiene que ser menor que la carga última que es capaz de soportar toda la estructura, dividida por un adecuado coeficiente de seguridad. P sub D sería por una carga puntual, Q sub D sería por una carga distribuida. Entonces, estamos limitando la carga que se aplica a la estructura. Esto es lo que se conoce como métodos de cálculo límite o diseño límite de estructuras. La economía que se produce en el diseño va aumentando en el sentido de la flecha, es decir, el método de las tensiones admisibles es el menos económico y el más económico es el método de cálculo límite, y el método de rotura, donde se localiza el estudio en una sección determinada de la estructura, es una situación intermedia. Es decir, conceptualmente, yo tengo una estructura, la misma estructura. Si yo la calculo por el método 1, el método de tensiones admisibles, tengo que encontrar el punto más solicitado. Y por lo que pasa en un punto, puedo llegar a descartar una estructura. En el caso 2, me fijo lo que pasa en una sección transversal completa de esa estructura. Busco la sección más desfavorable y bueno, y ya ahí en una sección tengo infinitos puntos. Entonces esta es una situación menos restrictiva que la anterior. Y finalmente, esto es lo que se llama un ensayo de carga. Cargo la estructura, esto es muy común hacerlo en pilotes. Yo diseño un pilote para que resista 100 toneladas, hago un ensayo de carga, ese ensayo de carga me da 300 toneladas, bueno, el factor de seguridad es 3. Quiero aclarar que los distintos subíndices que aparecen en los distintos métodos de diseño identifican que cada uno de estos coeficientes son diferentes en cada uno de los casos, no son todos iguales. Esto está reglamentado por las normas que ya mencionamos. Relación entre tensiones y deformaciones. Todo lo dicho hasta ahora sirve de introducción para lo que verdaderamente nos interesa de este tema que estamos estudiando, es poder relacionar las tensiones y las deformaciones. Si definimos como gamma A, esta es la letra mayúscula gamma, al vector estado de tensión en el punto A, ¿sí?, lo definimos como sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau yz, tau zx. Todas las tensiones que necesito para conocer el estado de tensión en dicho punto A. Por otro lado, puedo definir como psi, la letra griega psi A, al vector estado de deformación en dicho punto. Lo definimos como un vector columna 6 por 1, 6 filas, una columna, epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma yz, gamma zx. Principio de causalidad. Es una relación causa-efecto. Tengo tensiones y deformaciones. Yo puedo decir que las tensiones dan origen a las deformaciones, o bien que las deformaciones dan origen a las tensiones. Por eso esto es un principio. Un principio es una verdad irrefutable que no podemos demostrar,
pero que no se puede de ninguna manera contradecir sus resultados prácticos que surgen de la observación. Entonces, a partir de esta relación de causalidad, yo puedo decir que las deformaciones yo las puedo obtener a partir de las tensiones si yo premultiplico el vector de las tensiones por una magnitud FA, que es la llamada matriz de flexibilidad, la estamos definiendo ahora. FA es matriz de flexibilidad. Fíjense, el vector de formación, estado de formación, es un vector columna 6 por 1. El vector tensión también es un vector columna 6 por 1. Por lo tanto, la matriz FA va a ser una matriz de 6 por 6. Esta expresión me da este sentido de la flecha, es decir, conociendo las tensiones, calculo las deformaciones. La segunda flecha yo la defino con esta otra ecuación, es decir, conociendo las tensiones, la tengo que multiplicar ahora por una matriz que la llamo RA, en la llamada matriz de rigidez, para poder obtener las tensiones, ¿sí? Es decir, de las deformaciones obtengo las tensiones premultiplicando el vector psi A por la matriz de rigidez en el punto A. Ambas matrices, la matriz de rigidez y la matriz de flexibilidad, son una a la inversa de la otra. Y ambas matrices son lo que se llaman matrices constitutivas del material. Es decir, a partir del estudio de los materiales tenemos que llegar a elaborar estas matrices constitutivas. Entonces, fíjense, primer punto importante, las matrices constitutivas, que son las que nos van a permitir relacionar las tensiones con las deformaciones, dependen del material con que está construida la estructura. Después, esta relación se tiene que dar punto a punto, es decir, yo conozco el estado de deformación y el estado de tensión en un punto. Para poder relacionarlos necesito una matriz de flexibilidad o una matriz de rigidez por cada punto de la estructura. Esto le da a cualquier problema de la ingeniería civil, por más sencillo que parezca, un elevado grado de complejidad y que lo haría directamente inabordable. Por lo tanto, es menester realizar una serie de hipótesis simplificativas. La primera hipótesis simplificativa es la hipótesis de Hooke, que dice que todos los coeficientes que describen el comportamiento del material son constantes. Esto es lo que constituye una de las columnas vertebrales de la resistencia de materiales y de su hermana mayor, la teoría matemática de la elasticidad, que es la llamada linealidad mecánica. Una segunda hipótesis simplificativa es asumir que el material que compone la estructura es homogéneo, por lo tanto todos los puntos del cuerpo o de la estructura tienen los mismos coeficientes. Es decir, necesitamos 36 coeficientes para toda la estructura. Otra hipótesis simplificativa, asumir que el material es conservativo. Por lo tanto, los 36 coeficientes anteriores se reducen a solo 21 coeficientes por el hecho que si el material es conservativo se puede demostrar que las matrices constitutivas son simétricas respecto de la diagonal principal. Y la última hipótesis es asumir que el material es isótropo. Por lo tanto, los 21 coeficientes anteriores se reducen solamente a dos, el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young y el coeficiente de Poisson. A partir de acá, entonces, podemos intentar escribir la tan buscada relación entre las tensiones y deformaciones, haciendo uso de estos dos coeficientes. Empecemos describiendo las deformaciones longitudinales epsilon x, epsilon y y epsilon z. Si yo aplico la tensión, por ejemplo, sigma x, la deformación epsilon x va a ser directamente sigma x sobre e. En el caso de aplicar sigma y, epsilon y va a ser sigma y sobre e, y
En el caso de para epsilon z va a ser sigma z sobre E. Ahora bien, esto no termina acá, porque como existe efecto Poisson, cuando yo aplico sigma x voy a tener en la dirección transversal, es decir, en la dirección de y de epsilon z, voy a tener esta deformación precedida por el coeficiente de Poisson mu y con signo menos. ¿Por qué? Porque si esta deformación es positiva, es decir, una elongación, la deformación transversal correspondiente es una contracción. Análogamente, cuando aplico el epsilon i, voy a tener deformaciones transversales en x y en z, y cuando aplico epsilon z voy a tener deformaciones transversales en x y en y. Estas son las expresiones de las deformaciones longitudinales en función de las tensiones normales que actúan sobre el elemento. Para las tensiones tangenciales es bastante más simple. Directamente las tensiones tangencial tau xy es G por gamma xy. Recuerden, G es el módulo de elasticidad transversal. Y de la misma manera, permutando los subíndices, obtenemos las de las otras dos direcciones, en xz y en iz. Estas 6 expresiones constituyen las tan buscadas relaciones entre las tensiones y las deformaciones. En forma genérica las podemos comprimir, considerando subíndices IJK y permutándolos convenientemente, las podemos escribir de esta manera. Es esto mismo, escrito con notación indicial. Este es el valor del módulo de elasticidad transversal G igual a E sobre 2, 1 más mu. Bien, ya conocemos entonces la relación entre las tensiones y las deformaciones. Entonces tendríamos que tratar de escribir de alguna manera las matrices de flexibilidad y de rigidez para poder vincular finalmente el vector tensión en un punto con el vector deformación en dicho punto. Entonces, primeramente, si yo conozco las tensiones y quiero obtener las deformaciones, la matriz que tengo que construir es la llamada matriz de flexibilidad, la que me permite multiplicar al vector tensión para obtener el vector deformación. Esa matriz de flexibilidad es esta que aparece acá. Fíjense, es una matriz 6×6, 6 filas, 6 columnas, y es muy simple comprobar que responde fielmente a las relaciones tensión-deformación que están acá remarcadas. De la misma manera, tendríamos que encontrar la matriz de rigidez. Esta expresión es lo que se suele llamar ley de Hooke generalizada, así la van a encontrar en la bibliografía. Como os decía, también ahora tenemos que encontrar la llamada matriz de rigidez, que es la que me permite multiplicar por dicha matriz a las deformaciones para obtener las tensiones. Esta no es tan directa de obtener como la matriz de flexibilidad, pero se puede comprobar fácilmente que su expresión es esta que figura acá. Esta es entonces la llamada matriz de rigidez. Bueno, para terminar, nos correspondería hacer una mención al llamado módulo de elasticidad volumétrico. Esto no es algo que usamos mucho en la resistencia de materiales para diseño de estructuras, pero sí se suele utilizar en otras disciplinas como la mecánica de suelos. ¿Y cómo lo determinamos? A partir de un estado triple hidrostático de tensión, en la cual las tres tensiones sigma x, sigma y, sigma z son iguales a un valor menos P, estas tensiones provocan una deformación volumétrica que llamamos epsilon sub b. Este epsilon volumétrico, deformación volumétrica, es igual a la suma de las tres deformaciones específicas longitudinales. Es muy simple comprobar que la presión P aplicada al elemento es igual a menos K por la deformación volumétrica. Este valor K es una constante de proporcionalidad similar a lo que sería el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young E, y que permite relacionar la deformación volumétrica con la presión del estado hidrostático de tensión. La expresión de ese valor K, esa constante K, es E sobre 3, 1 menos 2 mu.
y se llama módulo de elasticidad volumétrico, simplemente con la similitud que tiene con la ley de Hooke. Bien, eso es todo lo que teníamos por explicar. Aquí les resumo la bibliografía que se empleó y que se usó como referencia para el desarrollo de esta presentación. Espero que haya quedado claro y que haya sido de utilidad, y les agradezco mucho por el tiempo dispensado a escuchar este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.